Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE. Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, vamos a ver, cuéntenos usted, ¿cómo entiende el asunto de la última cesión de Sánchez a Puigdemont para intentar que las empresas que en su día salieron de Cataluña, esas miles y miles de empresas que salieron de Cataluña, por inseguridad jurídica, por inestabilidad política, por incertidumbre, etcétera, etcétera, regresen ahora? Se ha firmado o se ha acordado que se suprima un artículo, al parecer, de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de que se revoque aquello que en su día acordó el gobierno de Rajoy para posibilitar la salida de aquellas empresas que no podían vivir en ese clima de inestabilidad, ¿no? Y ahora quieren que se revoque. Ahora, ¿cómo entiende usted que quieran llevarse a esas empresas nuevamente a Cataluña? Bueno, yo creo que es un auténtico despropósito. Es que no puedo calificarlo de otra manera y además un tema totalmente que sale absolutamente de todas las formas, normas, incluso de lo que es el efecto de Europa, ¿no? Que es donde estamos. Estamos bien que hablar de Europa, y las empresas pueden instalarse donde les dé la gana, trabajar donde quieran, y eso sí, pagarán sus impuestos, tendrán sus obligaciones. Pero eso de decir, no, es que te castigo primero, porque voy a aclararlo, que es lo que no se quiere hablar. Te castigo primero teniendo que salir de tu tierra. Porque, mira, yo soy de donde soy, y cuando la gente se tuvo que ir de mi tierra, se fue porque no le quedó otro remedio que irse. Y cuando la gente de Cataluña, que son 8.000 empresas, porque solo hablamos de 2 o 3, que son 8.000 empresas, se fueron y se han ido de Cataluña, se han ido con una tristeza total. Porque si tú eres catalán y has creado tu riqueza allí y eres de allí, no quieres salir de allí. Es la primera reflexión que yo creo que hay que hacer. Y no se han ido porque nadie les ha dicho, no, se han ido por esa presión que has dicho, por esa inseguridad que has dicho, por ese espacio de violencia, de no saber qué pasaba, porque hemos vivido situaciones muy curiosas, ¿no?, en aquella época. Y entonces, claro, el plantear, no, es que ahora si no, te castigo. Es que además tiene un problema, tiene una doble consecuencia esto, ¿eh? Es que van a provocar que nadie se instale, que nadie cree una empresa allí, porque si por casualidad te ocurre un día cambiar el espacio, te van a multar, dices, pero ¿para qué voy a venir aquí? Es decir, es que es un mensaje, yo creo que además muy poco idóneo para que alguien invierta. Dicho eso, yo soy el primero, todas las empresas, todos los empresarios, ahora estoy viendo ahí a Gonzalo en la pantalla, todos queremos que las empresas vayan a Cataluña, todos queremos que vuelvan a Cataluña. Como a mí me encantaría que todas las empresas vascas que salieron, los empresarios vascos que salieron, volvieran al País Vasco. Pero para eso solo hay una fórmula, y además es sencillísima sin dinero, es sencillísima sin multas. Se llama la palabra confianza, la palabra estabilidad, la palabra seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de las normas. Eso es lo que hace falta. Y en cuanto eso pasara, que nadie dude que todo el mundo no volviera, sino que además yo creo que Cataluña es un gran motor de la economía española. Hay unas grandes empresas, los empresarios catalanes son espectaculares y sinceramente yo creo que todos estamos deseando que vuelvan, pero no es de esta manera. Y claro, gente que nunca ha tenido una empresa parece que lo arreglan todo o echándote y luego viendo cómo arreglan para que vuelvas. Y a mí me parece, insisto, voy a decir un despropósito por definirlo de alguna manera, ¿no? Hoy, señor Garamendi, hemos oído a algunos ministros, incluida la señora vicepresidenta, la señora Montero, dice, hombre, si esto que hemos pactado con los de Junts para el tema de las empresas es con el fin de evitar que se haga ingeniería fiscal, como diciendo que no se hagan trampas, ¿no?, desde el punto de vista empresarial. Me da la impresión, así lo he entendido yo, no sé, ¿cómo lo ha entendido usted, esto de la ingeniería fiscal? Porque lo han repetido, como un mantra, parece que alguien del argumentario de turno del gobierno le ha dicho, decide esto, para sugerir que los empresarios hacen trampas y entonces, bueno, que los tengamos controlados. Sí, vamos, yo hay algo que no entiendo y es que cuando estamos en Europa, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, cuando estamos ahora hablando, por ejemplo, de la autonomía estratégica para las empresas europeas con lo que estamos viendo en el Golfo, etcétera, es decir, para que Europa sea potente, cuando estamos hablando y se lo habla el gobierno también, de la unión energética, de la unión de los mercados financieros, de los temas incluso de transportes, etcétera, desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea, de más cesión de soberanía, vamos a llamarle española, hacia Europa, para ser más potentes. Aquí
Estamos en sentido contrario, es decir, no, aquí estamos dividiendo al final en 17 espacios diferentes, algo que es un poco absurdo. A la Hacienda, salvo las haciendas forales, es común, todas las empresas van a pagar lo que están pagando. Claro, lo que pretenden es decir, no, pero ahora te voy a estar vigilando si tienes más o menos empleados en un sitio. Es que vuelvo a la misma, como creen instabilidad van a provocar que desaparezcan esos empleos incluso en la zona donde están. Porque eso es así. Ahora, bueno, si creen que con medidas coercitivas, si se creen que con reales decretos, que por cierto yo soy y creo profundamente en la monarquía parlamentaria, ¿no?, que es la que creo que nos ha dado esa fuerza durante tantos años, pero a mí la palabra real decreto, la verdad es que cada día me gusta menos, o el real decreto ómnibus, donde se cuelan absolutamente todo tipo de temas, y luego te meten uno diciendo, eres el culpable, que no venga dinero porque me has dicho que no a esto o al otro. Y dices, no, hablemos de cada cosa en su sitio. Es decir, si todo va a funcionar a base de reales decretos para decir lo que tenemos que hacer, si todo va a estar regulado como fue algún régimen pues de principios del siglo XX que cayó con el muro, pues sinceramente yo creo que pues vamos en sentido contrario. Y hay dos datos importantes. El primero, lo digo siempre, la palabra confianza. Y el dato real, cuando estamos viendo el Spanish Investor Day, el dato real que lo avisa el Banco de España, que lo dice el Instituto de Estudios Económicos, es que la inversión, que es la clave, la inversión en España ha caído con respecto a años anteriores. Estamos un porcentaje menor. Y la clave para que esto vaya bien es que haya inversión. Y para que haya inversión hace falta, insisto, la palabra confianza. Y para que haya confianza tiene que haber seguridad jurídica. Y esto lo único que produce es que no sepamos dónde estamos. Como está pasando con el salario mínimo, como está pasando con otros temas, ¿no? Ahora le pregunto sobre el salario mínimo, pero insisto en este asunto porque hoy tanto la ministra portavoz como la vicepresidenta han dicho o han justificado ese pacto con Junts sobre la salida de empresas y la vuelta a las mismas a Cataluña para evitar ingeniería fiscal de las que se fueron. Vienen a sugerir que ellos quieren saber o que hay que vigilar dónde están pagando los impuestos, si es donde marca la ley o, en fin, o están haciendo otras cosas que están fuera del marco legal. O sea, de esta forma está justificando esta gente que habla de seguridad jurídica una decisión para contentar a los separatistas. No, es que implícitamente, se está poniendo en tela de juicio, se está poniendo siempre contra la pared a las empresas, a los empresarios, a las empresarias incluso con nombre y apellidos. Que eso lo hemos vivido, incluso a mí mismo me ha pasado en el Congreso, partidos políticos nombrando empresarios, diciendo en estos momentos lo que tienes que ganar o lo que no, que si hay que topar esto, si hay que hacerlo de esta manera u otra. Entonces, que se esté planteando que las empresas, porque eso en cierta medida implícitamente está diciendo que se está haciendo mal. Oiga, pues que Hacienda nos diga quién lo está haciendo mal, pero que nos lo diga ya, porque es que se está echando, voy a decirlo, una teoría que yo sepa, me acabo de enterar hoy, porque hasta hoy no hemos oído esto. Es decir, y eso al final, en el efecto de la comunicación, queda que algo están haciendo las empresas también mal y que por tanto ahora lo vamos a arreglar. A ver, yo creo que es muy peligroso estar todo el día poniendo. Hoy la ministra de Empleo en Bruselas ha hablado que ella defiende a los trabajadores y trabajadoras de este país. Pues bueno, yo creo que lo que tiene que defender es a este país. Y este país son miles de autónomos también y de empresarios, que somos los que creamos empleo, 18 millones de empleos. Es decir, es que esto de ser de parte yo no lo entiendo. He oído hoy a un ministro decir hemos ganado. Pero ¿cómo que hemos ganado? Es decir, aquí tiene que ganar todo el mundo. Es decir, cuando yo firmo algo en nombre de las empresas españolas, yo nunca me habrás oído decir hemos ganado. Pero ¿de qué estamos hablando? Yo creo que tenemos que tener la responsabilidad, los que tenemos espacios de responsabilidad, en este caso pública, yo no de la política, pero sí pública, de que yo no estoy para ganar, yo estoy para que el país vaya mejor y para que entre todos salgamos adelante. Esto de estar oyendo yo hemos ganado o yo solo represento a una parte cuando yo represento a una y parece que tengo una ministra que dice que solo representa a la otra, pues yo sinceramente no lo entiendo, porque insisto en esto, al final está ese mensaje subliminal que los empresarios, que las empresarias son malos, que los que tienen pisos porque han ahorrado en su vida y tienen derecho a tener una renta también no son explotadores, es decir, que unos señores
Los bancos españoles, uno de los grandes bancos españoles tiene 3 millones de accionistas españoles, otro tiene 800.000. Y se está diciendo todo el día el sector financiero, y dices, ¿pero de qué estamos hablando? Se hablan ahora, por ejemplo, que creo que es un dato importante el que voy a dar, se hablan de los 35.000 millones que tienen que llegar, que nosotros somos los primeros que estamos y queremos trabajar para que vengan. Pero lo importante es que el objetivo al 2030, por ejemplo, del tema energético, de todo lo que es la transición verde, son 300.000 millones, Antonio, al 2030. Y lo que dice la Comisión Europea es que el 80%, o sea, 265.000, son privados. Lo tienen que poner, pues esas compañías tan malas que les hemos metido un impuesto a la carta, energéticas, esa banca que tiene que financiar para que los inversores les interese, que también son muy malos y les hemos metido otro palo ahora a la carta, cuando realmente la clave de la transición digital, energética, es la empresa privada. Si lo está diciendo Europa, parece que son los fondos que habrá que estudiar a ver cómo llega. No, hay que dar confianza, estabilidad regulatoria, estabilidad y seguridad jurídica y calidad en la norma, saber qué es lo que pone, para que realmente lleguemos al objetivo, porque los 30.000 millones sin inversión privada no valen absolutamente para nada. Lo digo porque es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar a los empresarios, a las empresarias, cuidar a los inversores, y a muchísimos de ellos que además que no son de España, que son de fuera y que están viéndonos y que esto que ven, pues, hombre, gustarles no creo que les guste demasiado. Usted además lo resumió claramente a propósito de obligar a una empresa a ubicarse, a residir ahí donde un gobierno pretende que resida y ubique su sede social. Eso es propio de regímenes comunistas. Eso es comunismo. Pues sí, como sabes historia, pues claro. has centrado muy bien el comentario. Bueno, pues señor Garamendi, ¿qué va a pasar con el salario mínimo interprofesional al final? ¿Se desmarcan ustedes de la exigencia del gobierno y de los sindicatos a pactar algo con lo que no están ustedes de acuerdo? Bueno, es que, vamos a ver, es que yo creo que cuando se habla de diálogo social, ahora mismo acaban de decir que se va a convocar, se va a reiniciar la mesa para hablar del tema, y ahora te hablo de esto, pero déjame que lo aproveche, ¿no? Que se va a reiniciar la mesa para hablar del tema de los subsidios y tal, ¿no? Lo que ayer se ha rechazado en el Congreso. Pero si no ha habido mesa, claro. si no nos han llamado, si no tengo ni idea de lo que habían negociado ni de lo que habían hablado, pero como yo, tampoco Pepe ni Unai, o sea, tampoco los sindicatos, es decir, bueno, es que aquí estamos al trágala, entonces resulta que nosotros creo que hemos planteado varios temas muy serios. El primero, nosotros hemos llegado a un acuerdo que es el que realmente es importante, el que realmente, esto también lo dice el Banco de España, el que realmente está dando una estabilidad al país y la paz social, que decía el presidente antes, que es el Acuerdo Nacional de Convenios, que es donde negociamos por 3 años donde tienen que estar el marco de los convenios. Y eso lo firmamos el 10 de mayo. Nosotros lo que hemos planteado es que en este caso y en estos momentos el salario mínimo creciera igual que la inflación, lo que significa que creciera al 3,4%, que es la media del año pasado. ¿Por qué? Pues porque ya ha subido lo suficiente y es el equivalente a lo que hemos firmado para el resto y para no disparar el resto de convenios, porque si no conseguimos la famosa inflación de segunda ronda, que esa es la más peligrosa y de Europa también nos están avisando permanentemente. Cuidado con la inflación de segunda ronda. Por tanto, los empresarios hemos sido muy responsables en eso y hemos dado estabilidad al país 3 años. Bueno, marcamos 3,4, pero decimos que hay 2 temas que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es la famosa frase de que te invito a cenar, pero pagas tú la cena, que lo digo yo desde hace mucho tiempo. Y es, hay miles de empresas que tienen contratación pública con el Estado, con ayuntamientos, con diputaciones, con comunidades autónomas, donde siguen enganchados con los contratos públicos. Sobre todo, además son muchos contratos de limpieza y tal, donde el valor añadido es muy pequeño y donde prácticamente están en pérdidas porque les obligan a subir los salarios. Han subido casi el 50% en los últimos años del salario mínimo, pero los contratos no suben. Y entonces te dicen, no, es que si no a mí me sale déficit. Y dices, ya, a ti te sale déficit, pero a mí me sale quiebra. Y entonces lo que estamos diciendo es, oiga, me parece muy bien, qué bonito queda. Yo soy el adalid, ¿no? El adalid de la gente, Robin Hood, pero pagas tú. Pagas tú con tu trabajo, con tu esfuerzo. Y hay pequeñísimas empresas, el sector del comercio, etcétera, que están asfixiadas. Y luego está la otra parte que cuando hablamos de la España vaciada permanentemente, del campo.
nadie se acuerda de él. Y hay un planteamiento del campo que es también, y hay una norma que no se cumple, que es que tengan unas condiciones especiales con la seguridad social. Bueno, es que yo creo que es más que razonable lo que hemos dicho. Y en cambio de eso se nos dice, a eso olvídense. Creo que eso sí que es un tema que creo que estoy hablando también que defiendo a la gente, a la sociedad, a la ciudadanía, como se dice. Pues parece que solo son algunos. Nosotros también nos dedicamos a eso, entre otros a crear el empleo. Y se nos sale el secretario y dice, no, esto es así, es el 4, eso nada, y taza o taza y media. Lo que significa que si no es esto, además, será más. Que me hago otra pregunta, y hago otra pregunta al público que nos escucha, ¿no? A ver, cuando se hace el salario mínimo, cuando un gobierno toma decisión con criterio, y con criterio también es productividad, competitividad, etcétera. Además que eso te está marcando el salario mínimo, que tiene que ser así. ¿Qué pasa? Que si yo digo que no, en vez del 4 es el 9 o el 12 o el 15, es que no hay un criterio para saber técnicamente, seriamente cuál es. Puedo yo no compartir cuál es, pero no, es que si me dices que no va a ser más, de verdad, es incomprensible. Por tanto, nosotros en principio, como no podía ser de otra manera, queremos que quede claro, y sobre todo a esos pequeños empresarios, que son el 98% de las empresas españolas, que tienen menos de 5 trabajadores, donde además la seguridad social, claro, también se dispara con todas estas cosas. Queremos decirles que desde luego que con nosotros no cuenten, claro, es que porque nosotros estamos para defenderles. Claro. Bueno, le voy a hacer una pregunta a propósito de algo que dijo la anterior vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, antes de marcharse a París, al Banco Europeo de Inversiones. Ella resumió su gestión al frente de la economía española diciendo que se va a estudiar en los libros de historia estos últimos 5 años de gestión de la economía por parte de este gobierno y de ella al frente de los mandos. ¿Vamos a estudiar en los libros de historia esa gestión? ¿Está usted de acuerdo o no? Bueno, yo creo que los libros de historia, primero habrá que ver si entramos, ¿no? y segundo, pues sí, se estudiará. Yo creo que cuando la historia se empieza a estudiar con cierta seguridad, a mí me interesaría el día que yo salga saber qué dicen cuando hayan pasado 10 años. Lo que digan al día siguiente me importa poco. Y lo que ya yo de mí mismo, pues hombre, soy de Bilbao, ¿qué te quieres que te diga? Pues yo diré que es maravilloso. Por tanto, ahí no entro. Yo lo que creo es que estamos en un momento donde tenemos que ser muy conscientes que los tiempos que vienen no son los que eran, que tenemos que tener un rigor presupuestario, que tenemos que tener una ortodoxia económica, que Europa este año hasta las elecciones europeas, bueno, más o menos está todo el mundo con sus elecciones, pero a partir del año 25 nos va a exigir criterios de consolidación fiscal, que eso significa que las deudas se pagan. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Y tengamos presente algo que es un dato interesante. Las economías que más han crecido, porque se hace por políticas anteriores, son Portugal, Grecia y España. Y es verdad. Pero es que, curiosamente, a Portugal y a Grecia les intervino la Comisión, ¿no? Y a España no le intervino porque la propia España decidió hacer las reformas, como fue la reforma laboral, la reforma financiera. Recordar que fue lo que fue el rescate de las cajas de ahorro, que fueron los políticos las que las quebraron. Quiero aclararlo porque eso fue así también. Y otra serie de reformas que son las que realmente han gestionado que se cree empleo con crecimientos del menos del 2%, etcétera. Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. Y los tiempos de rigor van y tienen que volver. Y cuando se habla de diálogo social, nosotros vamos a estar ahí. Pero claro, un diálogo social donde firmas, por ejemplo, la reforma, ¿no? La reforma laboral, y en estos momentos, curiosamente, ya se saltan por un acuerdo de otro tipo a los convenios autonómicos contra los convenios nacionales o directamente en la concesión de ERES que te entre la inspección de trabajo, etcétera, pues realmente al final lo que te conlleva a pensar es si al final esos acuerdos llegan lejos o no. Yo los acuerdos los firmo y cuando doy la mano la doy para que dure en el tiempo.
porque nosotros queremos que dure el tiempo y nosotros vamos a ser muy, muy leales con el gobierno que toque y que sean los españoles, pero también diremos las cosas con mucha independencia como tenemos que decirlas, claro. Bueno, una última cosa, señor Garamendi, a propósito de la intervención hoy de Sánchez ante inversores extranjeros en el Spain Investor Day, que por cierto dice el debate.com, nuestro compañero Jordi Benítez, que Sánchez ha mentido a los inversores internacionales sobre la deuda para atribuirse un recorte inexistente. Ha dicho que su gobierno ha reducido en 20 puntos la deuda pública desde el inicio de la pandemia hasta aquí, cuando en realidad ha aumentado en 8 puntos. No sé si ese dato lo tiene usted contrastado. Hombre, cuando el señor Rajoy dejó el gobierno, la deuda pública española estaba en el 98% y ahora está por encima de 100, ¿no? O sea, eso así. Yo creo que hay un dato que hay que tener también bastante presente y que yo creo que hay que mirárselo, ¿no? Y es que el gasto corriente en los últimos 5 años ha pasado de 120.000 millones a casi 200.000, a 195.000. Yo creo que ese es un dato importante. Tengamos presente cuando hablamos de las empresas que la mayor empresa del país es el Estado. Y por tanto, por eso nos preocupa y por eso hablamos del Estado. Porque, como decía, porque además las deudas se pagan. En el mundo de la empresa, cuando las cosas van mal, le llamas la quiebra, le llamas la suspensión de pagos, ¿no? O concurso de acreedores. Lo que pasa es que en política le llaman déficit, pero la realidad es que al final lo acabas pagando. Y entonces yo creo que es algo que lo digo de verdad, que nosotros vamos a estar ahí en positivo, a trabajar en positivo y ayudar, pero tenemos que decir las cosas como son cuando tenemos que decirlas también, claro. Y el dato que hay que seguir es el de la inversión. La inversión es clave. O sea, y ahí es donde vemos si realmente el país tiene confianza o no. ¿Cuáles son los datos de inversión del último año con respecto al anterior? Pues es menos un 30%, creo que es. Pues en el resto de Europa creo que ha sido en uno de los medios de comunicación hoy que salía precisamente esos datos con respecto a Europa. Y nosotros estamos en negativos cuando el resto de Europa está en positivo. Yo creo eso es lo que hay que mirar. Pues eso es muy evidente y muy elocuente, señor Garamendi. O sea, un 30% menos de inversión que el año pasado. Inversión extranjera, eso lo iba a preguntar. ¿Qué datos reales hay? Porque claro, según el gobierno vivimos en el país de las maravillas, en el mejor de los mundos, y que aquí, en fin, los inversores extranjeros vienen porque, en fin, están encantados y siguen invirtiendo. Y la realidad es muy distinta, por lo que nos dice. Y a eso sumemos otro tema, aunque suene tal, es que si además castigamos a la gente que crea esa riqueza, que ojalá hubiera muchos más, pues no van a querer estar aquí. Claro. Y creo que con eso también, como antes me has definido otra cosa, creo que me has entendido muy bien lo que quiero decir también. Es decir, con todos estos impuestos al ahorro, con estos impuestos del patrimonio, y lo que llaman grandes fortunas, etcétera, que por cierto solo castigan a la clase media, en muchos casos, en gran medida, porque aquí, que me cuenten cuáles son los riquísimos de España. Es decir, lo digo porque es así, y que ojalá hubiera muchísimos más empresarios de raza, como digo yo, y que tengo la suerte de conocer, de tratar. Ojalá hubiera muchos más, que hay alguno en Galicia, en Valencia y en otros sitios, lo digo porque no se pueden mencionar marcas ni tal, porque eso sería una auténtica maravilla. Y cuando ves empresas y empresarios de ese tipo, sus ciudades van como una moto, generan muchísimo empleo, generan una atracción impresionante. Sí, es que yo creo que si el camino es muy fácil, si el camino es tratar con un cariño enorme a esa gente que crea la riqueza en este país, si es que si está inventado.